Muy bien, vamos a resolver ahora este problema de segunda ley de Newton, ¿verdad? Dice el enunciado, determinar la aceleración que experimenta un bloque. Ahí están ya los datos de manera esquemática, es decir, con un dibujito. Un bloque de 25 kilogramos que se desliza sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción, mi subíndice K es igual a 0.2 debido a una fuerza de 124 newtons. La verdad es que a lo mejor este problema lo podríamos sintetizar o simplificar porque no está tan complicado. Todavía es un problema muy sencillo de segunda ley de Newton, pero ya para los problemas que vamos a ver posteriormente nos conviene esto mecanizarlo. ¿Y cómo lo vamos a mecanizar? ¿Cuál va a ser nuestra ecuación a partir de la que vamos a resolver todos los problemas que vamos a ver en lo sucesivo? Sumatoria de fuerzas. En este caso, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Por otro lado, puede ser que una de las sumatorias sea igual a 0 y la otra sea diferente de 0. Por ejemplo, en este caso el bloque solo se mueve horizontalmente. Con una fuerza horizontal, de ninguna manera el bloque podría levantarse. Se va a mover horizontalmente y si se mueve horizontalmente quiere decir que verticalmente no hay aceleración. Por lo tanto, mientras que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Perdón, mientras que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, porque hay aceleración, porque las fuerzas no están en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Sí? Otro detalle, tal vez en un caso extraño no se necesite calcular el peso, pero es muy probable que necesitemos tanto la masa como el peso de los cuerpos que están interviniendo en el problema o que forman el sistema. Así que también, en cuanto iniciemos un ejercicio, si nos dan la masa, calculamos el peso, y si nos dan el peso, calculamos la masa, ya de manera mecánica, ¿sale? Entonces, con eso vamos a empezar. Entonces, ¿cuál sería la masa de este bloque? Perdón, el peso, porque tenemos la masa. El peso sería igual a masa por aceleración, masa por gravedad. Entonces, serían 25 kilogramos por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y eso cuánto da de resultado? 25 por 9.8, 247, 245 newtons. Siguiente paso, trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese bloque? Ya ese bloque lo vamos a analizar como si fuera una partícula, para que sea más fácil identificar las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque? Hay fuerzas verticales, pero están en equilibrio, que es otra cosa, pero hay fuerzas verticales. Entonces tenemos hacia arriba la normal y hacia abajo el peso. Serían un par de flechas igual de largas porque están en equilibrio, ¿verdad? Entonces, fuerza normal, la reacción de la mesa, de la que ya hemos platicado en otros ejercicios. Perdón, la reacción del piso. Y hacia abajo el peso. ¿Qué otras fuerzas actuarían sobre el bloque? La de fricción y la fuerza, que es el dato del problema. Entonces la fuerza del dato del problema va hacia la derecha, aunque allá en el diagrama lo dibujé hacia la izquierda, pues de la partícula lo trazaríamos saliendo hacia la derecha, ¿verdad? Los 124 newtons así los dibujaríamos. Y si me están dando coeficiente de fricción, pues la fricción. ¿Cómo actúa la fricción? En contra del movimiento. ¿Hacia dónde se movería con esa fuerza ese bloque? Hacia la derecha, entonces la fricción va hacia la izquierda, ¿verdad? Esas serían todas las fuerzas. Tampoco vamos a inventar más fuerzas de las necesarias. Debe ser la fuerza menor que los 124 newtons, porque si fuera igual a los 124 newtons, pues no habría aceleración, ¿sí? El sistema podría estar en reposo o moverse en línea recta y con rapidez constante. Entonces, hacia atrás tenemos la fuerza de fricción. Que como se está moviendo el bloque, ¿de qué tipo de fricción estamos hablando? Fricción cinética, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a resolver el problema. Primeramente, de la sumatoria de fuerzas en Y, ¿a qué llegaríamos? Sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos la normal. Seguimos con la misma convención que vimos en el tema de equilibrio traslacional o estática.
Positiva porque va hacia arriba, menos el peso porque va hacia abajo, y eso es igual a 0. ¿Y eso a qué me conduce? A que en este problema la normal es igual al peso. No siempre, pero en este caso sí. ¿Cuándo no son iguales la normal y el peso? Si no mal recuerdan, en planos inclinados o cuando tengo fuerzas no horizontales pueden cambiar el valor de la fuerza normal. Entonces la normal es igual al peso, la normal serían 245 newtons. ¿Verdad? Bien, entonces, ¿también para qué me sirve la fuerza normal? ¿En dónde se ocupa la fuerza normal? Para calcular la fricción cinética. ¿A qué era igual la fricción cinética? Ya se les había olvidado la fórmula, ¿verdad? Normal por el coeficiente, bueno, casi poníamos al revés la fórmula, coeficiente de fricción cinética por la normal. ¿Sí? Entonces el coeficiente de fricción cinética es igual a 0.2 y la normal es igual al peso por 245 newtons. Y punto 2 por 245 da 47, 49 newtons, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, y aquí lo podríamos así razonar. Sobre ese bloque tengo un par de fuerzas, uno hacia la derecha de 124 y uno hacia la izquierda de 49. Entonces, de esas dos fuerzas es como si solo tuviera una, que sería igual a la resta de ambas fuerzas. Pero no podemos estar razonando problema tras problema. Vamos a aplicar la fórmula sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuál sería la sumatoria de fuerzas en X? La sumatoria de fuerzas en X sería igual a los 124 newtons. Por cierto, menos, bueno, sí, vamos a poner ahorita menos 49 newtons. ¿Qué pasaría si la superficie no tuviera fricción? Pues entonces la aceleración sería producto única y exclusivamente de los efectos de los 124 newtons. ¿A qué sería igual la aceleración? Fuerza sobre masa. Esto no lo escriban, no es parte del problema. Entonces serían 124 newtons entre 25 kilogramos. Y si hacemos esa división, 124 entre 25, la aceleración serían 4.96 metros sobre segundo al cuadrado. Casi 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué efecto va a producir la fricción? Que esa aceleración se reduzca. No vamos a tener ya ese valor de aceleración, ¿sí? Porque la fuerza que se tiene que tomar en cuenta es la fuerza resultante. Esto sería igual a la masa, 25 kilogramos por la aceleración. Y entonces 124 menos 49, ¿cuánto da? Me faltaron las unidades, 25 kilogramos por la aceleración. Serían 75 newtons, igual a 25 kilogramos por aceleración. Y aquí ya nada más despejamos la aceleración. La aceleración sería igual a, ese 25 que está multiplicando pasa dividiendo 75 newtons entre 25 kilogramos. O sea, en pocas palabras, la ecuación anterior de la última expresión que puse me indica que sobre ese bloque es como si nada más hubiera una fuerza de 75 newtons. Es una fuerza de 75 newtons aplicada a un bloque de 25 kilogramos produciría una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces tal vez aquí la verdad hubiera sido más sencillo razonando el problema, pero no podemos hacerlo vez tras vez. Ese sería el resultado. Entonces la fricción reduce la aceleración de un casi 5 metros sobre segundo al cuadrado a solo 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Esa sería la solución de este problema.